Bienvenidos, muchísimas gracias amigos. Hoy día vamos a hablar acerca de un test para ver si es que usted escucha bien o no escucha del todo bien, o incluso si no escucha. Porque una de las cosas que hemos hablado hace poco con nuestro buen amigo, el licenciado Luis Guillermo Verástegui, bienvenido, de Audifone, nos comenta que muchas personas no se dan cuenta que escuchan mal. Incluso la familia se acostumbra a escuchar en volúmenes mucho más altos la radio o el televisor. ¿Por qué? Porque uno de la familia no escucha bien. Y la gente se acostumbra a esos sonidos fuertes. Y como es tan paulatino y progresivo, uno a veces pierde la capacidad de discernir o si distinguir si usted está oyendo bien o mal. Así que por eso hemos preparado algunas preguntas que podrían parecer a veces repetitivas, pero tienen su porqué. ¿Qué le parece, licenciado? Por favor, coméntenos un poquito, porque esta es una situación muy frecuente. Sí, es muy frecuente, muy doméstico, es muy social, con estas preguntas que son muy simples en realidad, pero importantísimas, porque con esto nos vamos a dar cuenta si es que nuestro familiar o nosotros mismos tenemos un problema auditivo, porque podría ser normal en estos casos, ¿no? Entonces hemos preparado unas preguntas en donde usted va a darse cuenta si tiene problemas auditivos o no los tiene. Perfecto. En una historia clínica nosotros, los médicos, en algún momento tenemos las preguntas bases típicas y generalmente comienza con nombre, edad, sexo del paciente y luego comienza tiempo de enfermedad, inicio brusco o progresivo y luego resumen de anamnesis, o sea, un breve reseña de por qué el paciente te está yendo a visitar. Yo me imagino que eso también es parte importantísima y creo que debe ser una de las preguntas más importantes que debes hacer. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo siente usted que tiene dificultad auditiva? Pero sinceramente, porque a veces te dicen, no, desde ayer no escucha. No, que de repente desde ayer ya no puede conversar, pero sí ha estado jalando desde hace mucho tiempo el problema de entender de lejos o escuchar o levantar volúmenes. Es importante eso también. Perfecto, porque vamos a ver la diferencia entre detectar a tiempo una sordera o una pérdida auditiva que esperar a no poder comunicarse. Pues. Así es. Entonces vamos a la primera pregunta. Cuando conoce a alguien por primera vez, a veces usted, señora, usted, caballero, se avergüenza porque le cuesta trabajo oír bien. O sea, usted le presentan a alguien que de repente habla bajito, pues. ¿No? O sea, yo tengo la voz un poquito fuerte, generalmente me emociono cuando hablo, entonces hablo un poco fuerte, ya. Pero hay personas que dicen, buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, ¿y qué dijo? ¿Y qué dijo? Y también las voces de las mujeres. Es importante que, sobre todo, la persona que escuche o no escuche bien, sea hombre o mujer, cuando se interrelaciona con una dama o un niño, ellos tienen las voces más agudas. Y sabemos perfectamente que la pérdida de audición se inicia con la disminución de la percepción de las voces agudas, de los sonidos agudos, antes que los graves. Entonces empezamos a escuchar como encajonado. Pero si nos habla una voz muy fina, con voces agudas, no vamos a entender absolutamente nada. Ajá, qué buen dato, excelente. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿se siente frustrado cuando habla con sus familiares porque no oye bien lo que dicen? Esta es una etapa un poquito más avanzada. Sí, ya ahí en esa etapa empiezan las preguntas auto. ¿Estarán hablando mal de mí? ¿Se estarán queriendo repartir la herencia? ¿Qué estarán tramando? ¿Se estarán riendo por algo que hice? O de repente otras situaciones que empiezan ya a alterar el carácter, empiezan a alterar la psicología del paciente. Y la armonía familiar. Por supuesto que también. Las discusiones familiares. Las discusiones familiares. Tercera pregunta, señora, anoten un papelito. Vamos a ver. ¿Se le hace difícil oír o comprender a sus compañeros de trabajo o clientes? Y acá es importante diferenciarlo de la casa, porque en un ambiente de trabajo están los sonidos del teclado de la computadora, están las conversaciones que otras personas pueden estar haciendo al costado, y a veces el acúmulo de sonidos hace que uno no pueda interpretar lo que estoy hablando contigo. Claro, hay dificultad en escuchar o entender
palabras en un entorno de sonido o de ciertos ruidos, ¿no? Entonces, esta persona o trabajador siempre va a estar aislado de los demás o va a ser el antisocial. Entonces, también los compañeros tendríamos que darnos cuenta de que el compañero, al no ser una persona muy social como normalmente el ser humano es, podría tener un problema auditivo. Y eso es importante, especialmente, señora, si el ambiente de trabajo, por ejemplo, es una metalurgia, pues, ¿no? O sea, si es una metalurgia, si es una mecánica, donde uno va a un taller de autos y está escuchando un martillazo y no puedes hablar con la persona, pero eso está el entorno y eso también es un problema que uno tiene que discernir a partir de esto. La siguiente, por favor. A ver, la cuarta, se siente limitada. Ya acá ya viene un tema de limitación, o sea, propia, ¿no? Te sientes limitado o restringido por no poder oír bien, ¿no? Ahí ya viene como que estás entendiendo que tienes un problema. Recién estás entendiendo que tienes un problema, entonces te estás aislando y empiezan esos problemas en los cuales ya no quieres interrelacionarte con los demás y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces te sientes restringido, te sientes limitado a terminar de repente una meta o proponerte algo para un futuro. Entonces te empiezas a abandonar a ti mismo y esto no podemos llegar a ese límite. Perfecto. La siguiente, la quinta, vamos a ver. Al visitar familiares, amigos, vecinos, ¿tienes problemas para escucharlo? Esto ya lo hemos visto, pero es más que nada ir a otro sitio que no es tu casa, porque tiene otras costumbres. De repente tú ya te acostumbraste a subir el televisor. Claro, pero, ojo, en esa pregunta es importante porque ya esa persona ya no va a querer ir al vecino, ya no va a querer ir a visitar a la familia por la vergüenza de no poder conversar. Es importante eso también. Por eso que ahí está el aislamiento, donde empieza el aislamiento del paciente. Muy bien. Una más, por favor. Adelante. Veamos. Se le hace difícil oír lo que dicen en el cine o en el teatro. Esto es importante porque este tipo de parlantes, como tú nos has explicado, que a mí me encanta esa... Señora, usted me está escuchando diferente de como yo estoy escuchando o como puedo hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estás escuchando como si estuvieras hablando por una caja. En una caja. Estos son parlantes. Así es más práctico. Tenemos el piano, graves, agudos, es como si solamente tocáramos los graves, nada más, y no escuchamos la melodía completa. Es por eso que no podemos entender dentro de un lugar cerrado, o sea un cine, un teatro, y nos cuesta mucho trabajo poder entender lo que se está escuchando y se escucha muy encajonado. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Adelante, por favor. Ajá. Acá es donde ya comienzan los problemas interpersonales, interfamiliares, que es justo lo que nos comentabas. Porque al sentirte frustrado por no escuchar, esa frustración tiene que salir definitivamente en una discusión. Sí, es muy raro que llegue una pareja de personas de la tercera edad que no escuchan ambos, que se lleven bien dentro de la casa. Y los hijos llegan, mi papá le para gritando a mi mamá se molesta para llorando, mi papá reniega demasiado, no se pueden comunicar, duermen separados también porque ya no se soportan, porque le dice una cosa el pobre señor a la señora y la señora no entiende, entonces llega a ese nivel. Y es muy común, y nos encontramos todos los días con este tipo de casos, que cuando ya se le colocan los audífonos, es una luna de miel. Es una luna de miel, mire qué interesante. Vamos a ver la siguiente, por favor. La octava, a ver. ¿Tiene problemas para escuchar la televisión, la radio en el mismo volumen que otras personas? Esto sí es medible, señora. Porque esto es medible. Pruebe usted en su casa. Vamos a pensar, uno escucha bien y el otro aparentemente no escucha bien. El que escucha bien, que ponga un volumen bajito. Claro. ¿No? Esa es una prueba que se puede hacer en domicilio. Es simple, es específica y es un diagnóstico total. Entonces, subimos el volumen muy poquito. A ver, hija o hijo, papá, mamá, levanta el volumen. Yo escucho perfectamente bien. ¿Escuchas? No. Vamos inmediatamente a hacerte tu examen. Está clarísimo, ya está. Eso lo puede hacer usted, señor, en casa. Y es una prueba muy simple, muy sencilla. Y además, junte a más miembros de la familia para ver cómo escuchan los demás. Esa es una muy buena forma de diagnóstico. Un diagnóstico específico, total y seguro.
Entonces ahí no hay duda ya de que el paciente no escucha o tiene un déficit auditivo. Compararse con otras personas. Por Perfecto. supuesto. La siguiente, por favor. Siente que sus problemas de audimentación... Acá ya aceptaste que eres sordito. Ya. Es lo más importante, aceptar el problema inmediatamente y buscar la solución. ¿Por qué? Porque si es que nosotros vamos a detectarlo en forma precoz, rápido, antes de llegar al aislamiento, le podemos colocar un audífono Así. muy pequeñito. ¿Puedes muy acercarlo, por pequeñito, favor, a la ¿eh? cámara? A ver un poquito. Ya. Muy pequeño, que se introduce en la orejita. Esto es cuando Y son nadie- problemas leves. leves, moderados. Pero, ojo, si ya estás con el problema muy avanzado, vas a tener que usar uno de estos, que son porque necesitamos colocarle piezas que van a dar potencia de sonido para poder cubrir la necesidad y va a tener que ser grande. Entonces hay un poco de problema y de conflicto con los pacientes. Yo no quiero usar grande porque se me nota. ¿Por qué no has venido antes? Tienes que usarlo y tiene que sí o sí terminar usando uno de estos. Perfecto. Muy bien. Entonces ya está la importancia del diagnóstico precoz. Muy bien, acá hablamos cuando uno está en un restaurante, pero no es lo mismo que cuando uno está en un área de trabajo donde otras personas están conversando. Y hay algo que sí dificulta mucho oír, especialmente cuando uno tiene pérdida de audición. El murmullo. El murmullo. Sí. Para eso tenemos audífonos específicos. Por ejemplo, si nosotros estamos colocados en una mesa con varias personas, además del ruido de los murmullos de las demás personas, tenemos audífonos específicos que cuando uno va a dirigir la mirada a un interlocutor, me va a anular los sonidos de atrás. Y esto va a evitar de que me interrumpan y poder escuchar hacia donde la mirada se fija. Eso se llaman audífonos direccionales también, ojo, para personas que trabajan en sonido, en ruido, o en restaurante o discoteca. Qué interesante, mira, Guillermo, porque yo he escuchado mucho, me acuerdo claro que las personas, el murmullo les molesta muchísimo. No les deja escuchar bien. No les deja escuchar bien. Porque tienen problemas auditivos. Ahí está, ese es otro signo. Este es otro signo. Ahora, ahí está la diferencia de los audífonos medicados, de los También. audífonos graduados. Señor, ¿usted se acuerda de esas consolas que habían antes de sonido? ¿No es cierto? De esas consolas que tenían, que tú las ibas bajando, ibas regulando, te iban quedando más o menos así. Ya, ahora eso uno lo encuentra, enséñalo por favor, en estos aparatitos. Dentro de este audífono existe un microchip, que es un aparato, es un cerebro electrónico muy pequeñito, que es lo último en tecnología, y eso es lo que se utiliza para poder concentrar todos los sonidos. Un estudio de sonido microscópico en miniatura. Es la tecnología que nosotros manejamos y que está al servicio de todos ustedes sin excepción. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Yo creo que hemos aclarado el panorama, la importancia del diagnóstico precoz. Y luego un test para ver si usted en casa hay alguien que esté perdiendo la audición, para que pueda acudir a tiempo y tenga mucho más fácil solución. Lo primero, ir a hacerse un examen audiológico para encontrar exactamente cuál es el problema y solucionarlo. Muchísimas gracias, Luis Guillermo Verasti. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Audifón. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. ¡Excelente! Amigos, no se mueva. Un breve espacio comercial y regresamos en 2 minutitos.